Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Ronda de Editores. Estamos como siempre transmitiendo en vivo desde la cúpula del CCK, rodeados de colegas periodistas con los cuales vamos a tocar los diversos temas de la actualidad en una semana o por lo menos un domingo muy dominado en la agenda de información por lo que fue el encuentro del presidente Mauricio Macri con el Papa Francisco. Hoy está con nosotros Fernando Siveira, él es editor del diario Página 12, uno de los diarios que tiene, por supuesto, en su portada en la edición del domingo todo lo vinculado al encuentro del Papa y Francisco. Está Ismael Bermúdez, especialista en temas económicos del diario Clarín. El miércoles arranca la discusión, la mesa convocada por el gobierno entre empresarios y sindicalistas. Y un poco quizás el encuentro con el Papa era el marco que buscaban darle. Vamos a ver cómo viene esa negociación para tratar de evitar el paro que había convocado la CGT para el mes de octubre. También con nosotros Pablo Wende, periodista especializado en temas de economía, de ámbito financiero. Fue una semana también de mucha información con el tema empresarial a partir de la reunión del coloquio de IDEA en Mar del Plata, a la que acudió el presidente. Elizabeth Pejer, del diario El Cronista, editora, ella también. Y los diarios económicos terminan de salir los días viernes, pero estuvieron muy ocupados. Hubo un anuncio fuerte por parte del ministro de la Producción, Francisco Cabrera, en Mar del Plata, con relación a los aranceles que pagan las computadoras. Nos vamos a ocupar de eso. Y hoy, bueno, hay un primer santo nacido y fallecido en la Argentina, el cura brochero, Edgardo Livinov, del diario La Voz del Interior de Córdoba, está con nosotros. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo va? Bien, ¿qué tal? Gracias. Bien. Bueno, para Córdoba fue un hecho para todo el país, pero en Córdoba lo vivieron muy especialmente, ¿no? Sí, muy especialmente, y fue un fenómeno que realmente nos excedió en lo que pensábamos que era la difusión, cómo íbamos a cubrirlo en esa cobertura. Ya empezamos a ver que era algo que nos superaba en 2013, cuando fue declarado venerable, con una ceremonia en Córdoba que hubo 150.000 personas. Así que imagínate lo que fue esta vez. Realmente nosotros reflejamos historias todos estos días de gente en Roma que sale por primera vez del país, que salió por primera vez del país solamente para viajar, gente que vendió su auto para poder ir, gente muy humilde y bueno, es como que simbólicamente excede un poco lo que es la cuestión religiosa, los motivos de su santificación. Se ha transformado como en un fenómeno social esta brocheromanía claro, que tuvimos que cubrir muchísimo estos días. Bueno, y Macri un poco aprovechó, ¿no?, la ceremonia que se iba a dar hoy para tratar de cerrar la grieta, dicen algunos, con el Papa. De normalizar un poco ese vínculo tan difícil, ¿no?, para Macri. Estuvo claro que las fotos muestran un semblante por lo menos más normal, no risueño del Papa, no, pero sí más normal. Toda la reunión fue, bueno, más digamos, distendida, llevó a las hijas, todo estuvo muy pensado por el gobierno. También los temas que planteó, ¿no?, que eran, según una cuestión difícil para Macri, lo pensó y buscó, bueno, qué temas pueden interesar al Papa, y bueno, fue esta cosa que desplegó unos mapas respecto a los planes sociales y su idea, cosa de que el Papa vea, bueno, que no es por ahí todo lo que esa idea prefijada, no sé, que si tiene el Papa realmente acerca de, bueno, un empresario como presidente de la Argentina, diferente, distinto, alejado de los pobres. Y le cuajaba, Ismael, ¿no? Pocos días antes, el miércoles, arranca la negociación importante, empresarios y sindicatos a instancia del gobierno, para ver qué va a pasar con el bono y la discusión de fin de año. Claro, yo creo que ese ha sido un elemento decisivo, porque días antes del viaje del presidente salió esto de que la Iglesia había hablado con los dirigentes sindicales diciendo de que era inconveniente hacer un paro general como estaba programado sin fecha, que no le pusieran fecha, y evidentemente la Iglesia jugó acá un papel muy pero muy importante en la concertación con el gobierno, y creo que Macri tomó nota de ese gesto de la Iglesia y el gesto papal en relación a este tema. Y el otro tema, que después podemos discutirlo más a fondo, las características de este bono de fin de año, por lo que se conoce hasta ahora, además de que es muy exiguo el monto, estamos hablando de 1.000 pesos, es muy poco. Para jubilaciones de la mínima, o hasta 6.000.
Claro, pero... Y titulares de asignación universal claro, por lo el que hijo. pasa es que tiene un rasgo de regresividad muy fuerte en la asignación universal por hijo. Porque a diferencia de periodos anteriores, donde había un monto por chico, en esta oportunidad se hace por familia. Con lo cual, evidentemente... Sí, una familia que cobra 5... Con chicos promedio, le están dando 200 pesos por chico. En Pero promedio, aparte lo según siguiente, para completar la idea, hace poco se conoció el informe del INDEC que el 47,4% de los chicos viven en hogares pobres. O sea, hay una infantilización de la pobreza. Y frente a la infantilización de la pobreza, en lugar de reforzar y compensar la pérdida de poder adquisitivo que tuvo la asignación universal por hijo, que con 1.000 pesos no compensa, encima de eso que no compensa, se lo hace regresivo y en lugar de volcar el dinero allí, porque se hace la restricción. Y la otra, también es importante, las pensiones no contributivas, que son las pensiones a la vejez, discapacidad y madre de 7 o más chicos, están afuera. El argumento es que habría irregularidades en el otorgamiento de esas pensiones. Entonces yo lo que digo es lo siguiente. Primero, ¿por qué 1 millón vamos a suponer que haya 100.000 irregulares? Bueno, después seguimos por ahí, pero Elizabeth, entonces sí, el argumento central es interesante, o sea, las familias más numerosas de chicos son los que por chico van a recibir Exacto, menos. Y hay que tener en cuenta que en las familias que se cobran AUH hay 2,5 de chicos por los cuales se cobra en promedio, o sea que solamente van a estar cobrando por un solo chico. Y por otro lado, yo tengo una diferencia respecto a lo que plantea Ismael, respecto del argumento de que la relación, la reunión con el Papa, la relación con la Iglesia sirvió para descomprimir. Yo creo que fue al revés. A mí me parece que los sindicalistas que en su gran mayoría no querían hacer paro y al gobierno les convino poner de alguna manera como actor en el medio de esa discusión a la Iglesia para argumentar después y efectivamente no cumplir el paro y llegar a un tipo de entendimiento. Me parece que fue un buen amparo para justificar por qué no vamos al paro. Una cosa no quita la otra. Bueno, pero los movimientos de la Iglesia fueron hace 15 días en realidad, cuando tanto le pidió al gobierno como a la CGT que tratara de agotar, digamos, todas las instancias de diálogo posible para no ir al paro. Arrancó, perdón, Ismael, arrancó Pablo débil, ya un paro que dice Juan Carlos del Smith, dice octubre tiene 31 días, después fijaremos cuándo lo hacemos, ¿no? Sí, a Macri le viene bárbaro, obviamente, ¿no? Desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista de cómo nos ven los inversores internacionales. Es muy importante esto porque Argentina necesita mucha plata de los mercados en los próximos años, ¿no? Que viene por lo menos 30.000 millones de dólares. Si ya le hacen un paro a Macri en octubre, van a empezar las preguntas de, bueno, ¿cuán sostenible es todo esto que se quiere cambiar en la Argentina? Entonces, al no existir este paro, al gobierno se le allana mucho el camino para seguir con este relato, digamos, que le vende al mundo y que los inversores han comprado, y de esta forma, bueno, seguir consiguiendo esa plata que tanto necesita el gobierno para no solo terminar el 2016, sino pasar todo el 2017, ¿no? Ahora hay que ver si no hay paro, ¿no? Porque Pablo Moyano se quejó. Es difícil sostener con estos 1.000 pesos, ¿no? Que esto alcanza. Y con, bueno, lo que plantearon para la exhibición de ganancias, que sabemos que, bueno, lo están diciendo todo el tiempo, ¿no? Fue una... Son 5.000 pesos más de bolsillo para los que pagan ganancias, ¿no, Ismael? Que es... No, ese sería el máximo. El máximo. Ese es el máximo porque los primeros 15.000, o sea, no está la exclusión del medio aguinaldo, sino solamente 15.000 pesos del medio aguinaldo. O sea, si vos ganás 40.000 y tenés tu medio aguinaldo de 20.000, sobre 15.000 te excluyen y pagás sobre 5.000. No hay una exclusión total. Por eso depende en qué segmento estás. Podés tener 3.000, 3.200, 4.000 o 5.000. Bueno, más de bolsillo. Pero eso le sirve a las empresas para acotar el bono. Digamos, las empresas saben, la mayoría de las empresas saben que va a tener que dar un bono a fin de año. Esa es la gran discusión ahora, a partir del miércoles, que va a pasar con los privados. Que dicen no podemos porque tuvimos un mal año, pero la mayoría lo va a tener que dar, sobre todo aquellos sectores que tienen un sindicato fuerte, ¿no? Entonces lo van a tener que dar, pero van a excluir a todos los que hoy están alcanzados por ganancias y que van a tener esa mejora. Entonces, finalmente el bono va a ser entre los que ganen de 10.000 a 20 y pico mil pesos. Ahora, tema también cómo esto derrama, ¿no? Porque primero el Estado dice, bueno, yo pongo un bono para estatales, que todavía no dijeron de cuánto es, y le digo a los privados que ellos den también. Pero eso empuja sobre los gobernadores. No sé cómo es la situación en Córdoba, que los gobernadores, ya el de Santa Fe dijo, a mí no me miren, pues no tengo plata para dar un bono. Sí, es muy delicada la situación en Córdoba, como en otras provincias, y el gobernador Schiaretti ya adelantó que esa es una discusión que no se va a dar ya,
que probablemente a fin de año haya un bono para los estatales, provinciales, pero dijo que por ahora no se discute. Si se discute va a ser más adelante. Y también es muy delicada la situación porque pone él como ejemplo que no va a reabrir paritarias este semestre, por ejemplo, por la situación financiera de la provincia. Sí. Lo que pasa es que ha habido un deterioro, esto me parece importante, ha habido un deterioro social y laboral muy importante, porque en el último periodo, algo que me llamó mucho la atención, es que empezaron a aparecer suspensiones y adelantamiento de vacaciones. Sí. En donde estamos hablando de empresas del calzado, textiles, Y hubo... En Córdoba tuvieron. el propio sector Arcor también tuvo. automotrices, Volkswagen. automotrices trabajan una vez por semana y después hay suspensiones rotativas. O sea, hemos pasado, después de este informe del INDEC, que cayó el empleo formal, se supone que el empleo informal cayó más, porque es más fácil desprenderse de un trabajador que no está registrado, entramos en una etapa donde está habiendo muchas suspensiones. Y eso me parece que es la nueva tónica que hay, o sea que hay un deterioro por ese lado, porque finalmente el tercer trimestre, Sí. que era el comienzo de la recuperación, ya todos los analistas están diciendo de que continuó el deterioro en el tercer trimestre y ya las proyecciones de caída de la actividad de este año, que estaban en el 1,5%, ya hay muchas consultoras que están hablando de un 2%. El tercer trimestre, me parece, ¿no? Ya estamos con cifras bastante definitivas, porque ya estamos en el cuarto trimestre. Me parece que marca que fue un trimestre menos malo que los anteriores. Aún siendo malo, no es que continúe ese deterioro. Y lo que hay que mirar, creo que a partir de ahora, es dónde está ese punto de inflexión. Me parece que en el tercer trimestre se empieza a notar ese punto de inflexión y que en el cuarto lo vas a ver. El punto de inflación tiene que ser cuando va para arriba. Si sigue cayendo, aunque caiga menos, bueno, en algunos no sectores, se produjo el punto de inflexión. En algunos sectores, mes contra mes ya estás mejor. La comparación contra el año anterior sigue dando negativa, ¿no? Bueno, en general no. Sí. En algunos Construcción, no. industria, cuando agarras los sectores básicos, con excepción quizá algo del agro, en todos los demás sectores sigue la caída. Agro menos es que antes, pero todavía esa inflexión no se dio. Es llamativo en la CGT no solo que es poco lo que se pide a cambio de postergar el paro, sino que este tema que está marcando Ismael, las suspensiones, los despidos, no está. No lo han puesto hasta ahora en la mesa, ¿no? Hay que ver qué pasa en la reunión esta del miércoles si la CGT hace algún plan. No, pero ya la del miércoles es más con empresarios que con la CGT. La idea es que el empresario diga cuánto, ¿no? Empiecen las negociaciones sector por sector del bono. Claro, ahí se plantea otro tema. Normalmente las grandes empresas a fin de año ya dan un bono de fin de año. Decía Pablo, ¿no? Entonces, ya dan el bono, al margen del tema del medio aguinaldo. Entonces viene la cuestión que es la siguiente. Si vos ahora, la gran conquista es que me vas a dar el bono de fin de año, lo único que estás haciendo es darme algo que habitualmente yo ya lo estoy recibiendo. De ahí que esa cifra de 2.000 pesos que se está hablando, para muchos sectores no significa nada porque, vuelvo a señalar, o de golpe quizá te dan una canasta muy completa de alimentos, Está bien, pero hubo también una discusión interesante en IDEA, ¿no? Que tiene que ver con los planes sociales y esto que estamos hablando y que de la que participó Cristina Fernández de Kirchner también, ¿no? Todo el tema de la pobreza, con el 32,2% de pobres, el planteo de que en realidad Macri fue un planteo raro para mí, que Macri engorda la pobreza a propósito para criticar solapadamente los planes sociales y señalar que los planes sociales no sirven porque, a pesar de lo que pasó en los 12 años de kirchnerismo, hoy tenés 32% de pobres. Sí, es una teoría que viene desarrollando Kicillof en alguna de sus apariciones, que dice esto, ¿no? Bueno, lo primero para criticar al gobierno anterior, que tenía mucho más pobreza de lo que decía. Segundo, por esto que estás marcando, ¿no? Que los planes sociales no son efectivos para bajar la pobreza. Y después, supuestamente, cuando harían la cuenta mejor, bajaría mucho la pobreza en los próximos años de Macri. Esa es la teoría. Pero nadie sale de la pobreza con una asignación universal por hijo, digamos, como argumento de que... Te puede salvar de la indigencia, te saca de la indigencia, por eso la indigencia, hay una brecha enorme entre indigentes y pobres, pero de ninguna manera te saca de la pobreza. Pero María, hay varias cuestiones en esto. En primer lugar, el tema de la canasta del INDEC. Sí. El INDEC modificó la canasta, porque la canasta que se estaba usando durante el gobierno de Cristina hasta que se interrumpió la medición, Cristina tiene que explicar por qué, si bajaba la pobreza, no siguió haciendo la medición, le hubiera resultado favorable. ¿Está claro? Y la interrumpió.
Sí. O sea que ella quería ocultar algo, en primer lugar. Segundo lugar, era una canasta vieja. ¿Sabes de cuándo? Sí. Del año 85. Ujú. Esta semana el INDEC va a sacar un documento explicando el cambio metodológico que hubo en la canasta, porque lo único que se hizo fue tomar de la encuesta permanente de hogares del año 94 para no seguir usando una canasta del 85. La canasta esta actual Sí, del que son INDEC, 12.000 inclusive pesos por familia, por ¿no? matrimonio con 2 hijos. Esta canasta, si uno lo mira Sí. bien, también está desactualizada. Ujú. Otro dato que es importante y que se va a conocer seguramente mañana. La pobreza en la capital federal en el segundo trimestre se generaron 106.000 nuevos pobres respecto del primer trimestre. Aumentó la pobreza. Ahora en la Pero capital. tiene que ver con Sí. los alimentos, está claro. Claro, pero no, mirá qué magnitud. espera, Y no, Ismael. no, pero ahí Cristina, con esto termino, Sí. Cristina no puede decir nada, en este caso, porque el que mide en la capital es la Sí. misma gestión que viene midiendo hace años, cuando Macri inclusive era jefe de gobierno. Y está comparando el primer trimestre que la midió esta gestión con el segundo trimestre que también la midió Sí. esta misma gestión. No, yo creo que hay también una cuestión más de fondo que tiene que ver con cómo medimos la pobreza, ¿no? Porque me parece que es una discusión que se da muy poco y tenemos muchos indicadores y cada uno mide algo distinto, ¿no? Este es por ingreso, Este es por digamos, ingreso, que era lo que le criticaba a Kicillof Exacto. y Umbral de tomara. pobreza según el nivel de canasta básica. Sí. Claro, Claro, pero por si ejemplo se usa el criterio de Kicillof, Sí. en lugar de 32,2 de pobreza tenemos 50. Claro, porque claro, hay y que sí. tomar otros indicadores, Sí, otros la multidimensional. Porque Así, es lo que hizo UNICEF, vivienda, pero- claro. sí. Si vos tomás Sí. vivienda, si yo a la falta de ingreso le tomo Sí. la escasez de vivienda, los problemas de salud, Sí. los problemas de Exacto. educación, el hacinamiento de la Y- gente y accesos otros- a nuevos derechos que no y a estaban nuevos derechos contemplados tengo hace unos 50%. años. Sí, Por y- supuesto, es mucho más alta la pobreza. Y la reina, ¿no? Máxima, que vino como reina esta semana, dijo algo que en Europa se dice mucho, pero que acá llamó la atención porque no están tan habituados a la idea de que ser pobre es muy caro y que el pobre le cuesta mucho más Bueno, caro acceder a todos los servicios, ¿no? Desde la garrafa más caro que estar conectado, el teléfono por prepago más caro que el de línea, ¿no? Ismael la es no experto bancarización. en esos cálculos, ¿no? Pero los datos, digamos, cuando vos ves el impacto de la inflación según el segmento de ingreso, Sí. claramente surge que la inflación le impacta mucho más a los segmentos de menores ingresos que a los más ricos. ¿Por qué? Porque el más pobre, el 20-30% más pobre, gasta todo en alimentos. Y en Argentina, cuando hay un proceso inflacionario como el de este año o en los últimos años, lo que más sube son los alimentos. Entonces ahí impacta mucho más, mientras que el segmento más acomodado se ha visto menos impactado por la inflación porque las tarifas estuvieron congeladas, porque gastan esparcimiento y en otras cuestiones que donde por ahí hay más competencia y suben menos los precios. Sí. Por Entonces, eso- es cierto, el IVA, el eso, pobre por es lo el que más dice- afectado. Por eso, por lo que dice Pablo, se acentuó la distribución negativa o regresiva del ingreso en la Argentina. Todas las Sí. mediciones dicen que la desigualdad social se acrecentó, entre otros factores, por lo que acaba Por de el decir aumento de Pablo. alimentos, ¿no, Sí, Elizabeth? tampoco hay datos alentadores, porque el último dato de inflación y lo que se prevé que va a ocurrir en octubre, sobre todo en el rubro alimentos, que es justamente el que más impacta a la pobreza, no es demasiado No, pero yo alentador. creo que es muy alentador algo, ¿no? Que A ver. digamos que a veces perdemos del radar. El gobierno está muy encaminado a bajar la inflación. O sea, el discurso del gobierno y las medidas que se están tomando son para bajar en forma consistente la inflación y llevarla a un dígito. Y me parece que es el objetivo que hay que defender, que todos deberíamos defender y el propio gobierno debería defender, porque no está tan claro que las medidas que se van tomando, caso déficit, apunten a bajar tan drásticamente la inflación. Era algo que el gobierno anterior me parece que no lo tenía claro, que la inflación era regresiva y que convivía afectaba a los con más un- pobres. Pero también el gobierno me parece que hay una disputa de cómo Claro, bajamos sí, la inflación, a qué costo la bajamos, ¿no? Claro, Lo que el costo no es los datos de indiferente, empleo. Y creo que también en el acuerdo, o el principio de acuerdo con la CGT, también hay un sector que impuso de alguna manera su posición, porque había otros sectores del gobierno que no querían saber nada con un bono para jubilados, ni siquiera Es con verdad, un bono. porque aumenta el para- déficit, Exacto. digamos. Que Claro. los- Está claro, pero que la baja de inflación es a un costo social altísimo, ¿no? El que está teniendo este año el gobierno, y me parecía que si hablábamos del coloquio de IDEA, Pero yo no coincido con eso. Me parece que el costo social no es porque se quiere bajar la inflación. Me parece que no es así. no, pero me lo parece podemos que charlar, bajarla, yo no soy un especialista en economía, ¿no? Pero el costo de bajar la inflación es a un enfriamiento de la economía, lo que fue este año, la recesión que hay durante este año, que es lo que está
bajando un costo social. Quería hablar a propósito del coloquio de idea, que bueno, me parece contraponer esa imagen de Ratazzi bailando con Natalia Oreiro arriba, que marcó un poco esta fiesta, me parece un poco de los empresarios que se ven nuevamente reflejados en un gobierno, un presidente que vuelve después de 14 años al coloquio. Bueno, vamos de a idea. dejar justamente planteado para el próximo bloque, ¿no? Arrancamos entonces después de una pausa, no se vayan, con el tema de lo que fue el coloquio de idea y Natalia Oreiro, que dio el show de Gilda en una de las fiestas del coloquio, a lo que refería Fernando. Ya volvemos.